Esperamos pues que todos estén muy bien. Por favor, cada uno coge sus bibliecitas, atentos con sus Biblias, porque como no voy a compartir pantalla, entonces cada uno va a buscar pues como los textos que vamos a estar mirando en el mensaje. Así que voy a leer un texto para comenzar. Está en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Todos conocemos mucho. En Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 dice así. Dice más, a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, acudimos, Señor, a ti en esta mañana, pidiendo que tengas misericordia de mí, Señor, para hablar conforme a tu palabra, Señor, pero también pedir misericordia por tu iglesia, por los oyentes, pedirte, Señor, que de acuerdo a tu voluntad, hagas una obra, Señor, en los corazones que escuchan el mensaje, entendiendo, Señor, que es tu palabra la que tiene la autoridad, es tu palabra la que puede transformar los corazones y que pueda yo tener, Señor, la humildad para entender que soy solo un instrumento, Señor, o un canal a través del cual tú comunicas un mensaje, Señor, a tu iglesia. Pido, Padre del cielo, que toques los corazones con este mensaje y que además, Señor, se pueda poner en práctica, podamos incorporar en nuestra vida diaria, Señor, lo que tú nos hables, Señor, a nuestros corazones. Gracias, Señor, por la oportunidad de este nuevo día. Gracias por compartir este buen tiempo. Gracias porque tenemos todavía la oportunidad de estudiar tu palabra y de congregarnos de esta manera. Oramos para que pronto podamos congregarnos físicamente como iglesia, podernos abrazar, poder conversar de una manera más cercana, Señor, y que podamos, Señor, agradecerte y glorificarte a ti en todo momento, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Entonces leíamos este texto que nos habla de los hijos de Dios, de los hijos de Dios son aquellos que han creído en el Señor Jesús, aquellos que le han recibido o aquellos que le hemos recibido. Y pensando en esto, por todo este tiempo o por este tiempo reciente, los medios de comunicación muestran y dan cifras de muertes y es bastante común escuchar el comentario, la expresión de que esta persona, ser querido, familiar, amigo, conocido que murió, pues se fue para el cielo. Eso es muy común entre las personas que sabemos que no están en la iglesia, entre las personas que normalmente no escrituras. Es muy común escuchar ese tipo de comentarios, de que el abuelito, el papá, el amigo, pues murió y se fue para el cielo, se fue a descansar, o si murió por una enfermedad. Entonces muchos incluso dan gracias porque dicen, terminó su... Ahora cantábamos y había una letra que decía, morir no temeré. Y otro hermano compartía y decía, para los que hemos creído en Cristo Jesús, pues si nos sorprende la muerte, bienvenida sea la muerte.
Pero yo le hago la pregunta a usted que me escucha. ¿Usted tiene en este momento la confianza y la paz y la tranquilidad para decir que si se muere hoy, usted se va a la presencia de Dios, usted se va a una mejor vida, o si está en esta vida una vida de padecimientos, usted tiene la certeza de que si se muere hoy, usted de verdad va a ir a descansar a una vida de paz? Y reflexionando en esto de los hijos de Dios tenemos esta esperanza. Nosotros, por su misericordia, cuando pensamos en situaciones difíciles o incluso en la muerte, pues viene una paz y una tranquilidad a nuestra vida cuando recordamos, cuando traemos a nuestra memoria esas promesas que Dios nos ha hecho, esas promesas de que nos moriremos y nos iremos a descansar. El punto aquí es que todas estas promesas son única y exclusivamente para los hijos de Dios. Ahora, muy seguramente, usted si constantemente se congrega en una iglesia cristiana, meses o años congregándose, muy seguramente usted considera que usted pertenece a los hijos de Dios. Pero entonces aquí yo le haría una pregunta. ¿Cómo puede usted en este momento estar seguro de que usted de verdad ha nacido de nuevo? ¿Cómo puede usted estar seguro de que su fe en Cristo es una fe que le salva? ¿Cómo puede usted estar seguro de que si se muere hoy, no está en riesgo su salvación? ¿Usted está absolutamente seguro? Se lo pregunto porque personalmente he tenido conversaciones con personas que asisten a congregaciones cristianas, que de años se dicen ser creyentes y en determinado momento me han llegado a hacer el comentario de duda respecto a si han nacido o no de nuevo y respecto a cierto temor en caso de morir, porque no saben si sí es segura su fe y con años de estar en la iglesia. Entonces miremos que esto no solamente pasa en las personas de afuera, que si bien muchos equivocadamente dicen se mueren y se van para el cielo, pues si no están en Cristo, definitivamente pues no son salvos, sino que en la iglesia hay personas que aún dudan de si realmente son salvos. Pues con base en esto, yo he elaborado 4 puntos respecto a las características de un verdadero hijo de Dios. Son características que nos pueden orientar y dar luz respecto a si alguien que se dice ser un hermano verdaderamente es un hermano, pero por encima de eso, que me lleva a evaluarme a mí como creyente, si realmente yo soy un hijo de Dios. Más que mirar si el otro es mirar si realmente yo soy hijo de Dios. Entonces yo he enumerado unos 4 puntos, no significa que solamente hayan estas 4 características o 4 atributos de un hijo de Dios. Pueden haber más, pero el Señor me permitió enfocarme en estos 4 puntos. Ahora los voy a enumerar, tampoco significa de que ese sea su orden en importancia, simplemente había que darle pues un orden para la presentación. Entonces el primer atributo o la primera característica que tiene un hijo de Dios, una persona que es verdaderamente nacido de nuevo, una persona que goza de la esperanza de la salvación, es que su fe es basada en la palabra de Dios. Y cuando digo que su fe es basada en la palabra de Dios, lo digo porque muchos de los que están una esperanza de vida
de descanso, muchos manifiestan la aceptación por la existencia de un Dios creador, y dentro de esos que, que manifiestan una fe en Dios, la mayoría, no la minoría, sino la mayoría, tienen un concepto errado de Dios, que los lleva a tener una fe errada en Dios. Y que eso se debe principalmente porque su doctrina o porque su manual de fe o está totalmente alejado de lo que enseña la palabra de Dios respecto a la fe en Cristo, o utilizan la palabra de Dios, pero le mezclan o le adicionan otra fuente de doctrina que tuerce la verdadera fe en Cristo Jesús. Eh, es, es muy común personas hablar de su fe en Cristo, de su fe en Dios, pero porque la mamá, el papá les enseñó desde pequeñitos, o por lo que aprendieron en una clase de religión en el colegio, o por lo que han aprendido de sus amigos, o porque simplemente por descarte es normal decir que existe un Dios. Pero cuando vamos a evaluar la fe de esa persona, si realmente esa fe se acomoda a lo que está en el Evangelio, a lo que está en las Sagradas Escrituras, la mayoría de esas personas son descartadas, o la mayoría de la fe de esas personas son descartadas, porque no se conforman al Evangelio. Yo quiero que vayamos a Juan, capítulo 4, Juan 14, capítulo 14, versículo 21. En Juan capítulo 14, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos. Yo no puedo tener los mandamientos de Dios y obedecerlos. Yo no puedo tener los mandamientos de Dios y guardarlos si estoy apartado de la sana enseñanza de las Escrituras. Si yo digo creer en Dios, pero para esa persona que dice creer en Dios, dice que Dios es la madre naturaleza, o dice que Dios es el sol, o dice que es que Dios lo tenemos cada uno dentro de nosotros y que lo único que tenemos que hacer es encontrarlo, pues lamentablemente así sea muy genuina su fe, pues es una fe que está distorsionada, porque es una fe que no se conforma a lo que está en las Santas Escrituras. El que guarda mis mandamientos, y para guardar mis mandamientos, como dice Jesús, es indispensable el estudio juicioso de la Biblia. No vamos a entrar en ese momento a discutir la veracidad de la palabra de Dios, sabemos que es cierta, se podría hacer otro mensaje acerca de las evidencias de la veracidad de las Escrituras, pero la fe en Cristo Jesús, para que sea una fe genuina, verdadera, si esa fe es evaluada a la luz de las Escrituras tienen que aprobar esa fe. Vamos en Juan, ahí mismo en Juan 8, versículo 31, vamos a estar mirando hoy varios pasajes. En Juan capítulo 8, versículo 31, dice, así dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mire qué curioso. Dice que Jesús le dijo eso a personas que ya habían manifestado creer en él. Mire qué dice, le dijo a unos judíos, dice que habían creído en él. Dice, si vosotros, les pone una condición, por así decirlo, pero no una condición de que
hagan esto para que sean mis discípulos, sino al contrario, si ustedes hacen eso es porque realmente son mis discípulos. Él dice, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Una de las evidencias de que la fe de ese creyente es verdadera es porque su fe constantemente permanece en las enseñanzas de Cristo. Constantemente se somete en obediencia a lo que enseña la palabra de Dios respecto a la fe en Cristo Jesús. Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que no basta solamente con manifestar con la boca, es que creo en Cristo, porque mucha gente manifiesta creer en Cristo. Pero la pregunta es, ¿permanecen en la palabra de Cristo? ¿Permanecen en sus enseñanzas? ¿Permanecen en sus estatutos? ¿Permanecen en sus mandamientos? Porque el mismo Jesús dijo que eso era una muestra, una evidencia de que estaban en Cristo, de que eran verdaderos discípulos de Cristo. Vamos también a Romanos 10:17. Donde nos dice las escrituras que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, una fe genuina en Cristo Jesús es una fe, nuevamente lo repito, es una fe que se conforma a lo que enseñan las escrituras. Las escrituras tienen el poder sobrenatural que no les podría explicar, pero la escritura tiene un poder de producir fe en el verdadero creyente, de producir una fe que lo lleva a un verdadero arrepentimiento, de producir una fe que lo lleva a un nuevo nacimiento. Las escrituras tienen el poder de transformar el alma. Dice las escrituras que tu palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios tiene ese poder. La palabra de Dios tiene la capacidad de coger a una persona en situación de pecado, crear en esa persona unas convicciones de fe en Cristo Jesús, pero también convicciones de su condición de pecador y producir en esa persona, a través del Espíritu Santo, un nuevo nacimiento. Como leíamos ahorita en Juan 1:12, que los hijos de Dios son aquellos que le han recibido Jesús, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, sino por la voluntad de Dios. Engendrados porque el Espíritu Santo viene a morar en esa persona. Entonces dice también las Escrituras que en Cristo, cuando nosotros creímos en Él, habiendo oído el Evangelio de la salvación, dice que al creer fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, lo cual nos convierte en miembros de la familia de Dios. Entonces, un primer y gran atributo de un verdadero creyente es que cuando se evalúa su fe, cuando evalúa todas sus creencias, esas creencias, esa fe es aprobada indiscutiblemente por la palabra de Dios. No puede haber diferencia entre mi fe cristiana, entre mi fe en Dios y la palabra de Dios. Mi fe tiene que ser acorde a la palabra para que mi fe sea aprobada, como primer punto. Como segundo punto, hablamos que un creyente verdadero experimenta un amor genuino por otros creyentes. Es algo también inseparable del verdadero creyente. Y sucede algo muy bonito, y yo sé que muchos de ustedes entenderán lo que voy a decir, pero cuando una persona nace de nuevo, conoce a Cristo Jesús, pues pasa algo dentro de la persona casi que inexplicable, que uno
empieza a experimentar un amor muy especial por todo aquel que genuinamente cree en Cristo. Por el solo hecho de saber que esa otra persona es creyente en Cristo Jesús, pues sucede algo en uno que no podría explicarlo, pero simplemente está esa conexión con esa otra persona, independiente de que se congregue en mi misma congregación, independiente de que sea de otra cultura, independiente de que podamos incluso llegar a tener diferencias en cuanto a opiniones y conceptos, pero cuando es una persona que es creyente en Jesucristo, que tiene esas doctrinas fundamentales bíblicas de la fe cristiana, pues sucede algo muy bonito, y es que amamos de verdad a esa persona. Yo hacía años, o hace años, cuando empecé en el Evangelio, pues yo me sentaba con Ángela, en ese entonces era mi novia, yo le decía, pero qué tan extraño yo sentir tanto amor por esas personas que pues, nada que ver conmigo, pues es que las acabo de conocer. Y le decía, y lo más curioso es sentir como ese amor por otros hermanos varones, y tener esas ganas de darles un abrazo solamente por el hecho de que comparten la fe en Cristo Jesús. Yo sé que muchos de ustedes entenderán lo que les estoy diciendo. Entonces, el amor genuino por otros creyentes es una clave fundamental, o una evidencia fundamental o característica de que realmente tu fe en Dios es una fe genuina, de que realmente has nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo es literalmente imposible que experimente ese amor por otros creyentes. Si no se ha nacido de nuevo, es literalmente imposible que esté ese amor en su corazón. En Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, dice lo siguiente, dice el Señor Jesús, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y mire qué esperanzador este versículo, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Repito, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Digo que es muy esperanzador este texto, porque a mí me llegó a pasar de tener esa duda, en algún momento tener la duda de, ¿será que realmente soy un hijo de Dios? ¿Será que realmente si me muero tengo garantizada mi salvación, mi vida eterna? Y cuando yo recordaba, o mejor dicho, cuando el Espíritu Santo me recordaba esta palabra, pues esto me daba a mí cierta paz y me daba cierta tranquilidad, porque el hecho de saber que en mi corazón estaba este amor por otros creyentes, un amor genuino, pues eso me llenaba de paz y me llenaba de tranquilidad. Una paz que inmediatamente quitaba las dudas, que inmediatamente quitaba el temor, porque el hecho de saber que en mí estaba ese amor genuino y que en usted está ese amor genuino por otros creyentes, pues es una evidencia de que Dios ha depositado ese amor en usted. La palabra de Dios dice que el amor de Dios ha sido, no que va a ser, no, ha sido derramado en nuestros corazones. Y pues yo no podría saber si en ustedes está ese amor, porque pues es algo que también las personas podrían llegar a aparentarlo. La palabra de Dios habla de los falsos hermanos dentro de la iglesia, pero usted sí sabe si realmente está en su corazón ese amor. Ahorita veía más o menos unas más de 60 conexiones en la reunión, y si miramos son 60 por unas 2 personas mínimo por conexión, estábamos hablando de más de 100, 120 personas. Y estoy casi seguro
y no se me vayan a ofender, pero estoy casi seguro de que en un número tan grande es muy probable de que haya personas que aún no sean hijas de Dios. Lo digo porque la palabra lo enseña. La palabra enseña de que en la iglesia hay personas que todavía no han nacido de nuevo, incluso con años de pronto congregarse. Entonces, me disculpa que sea tan franco, pero pues yo no podría decir que le amo si no le hablo conforme a lo que está en las escrituras. Y la palabra de Dios enseña de que entre los creyentes hay personas que no han nacido de nuevo, que muy probablemente pueden estar aparentando este amor, que muy seguramente pueden manifestar abrazos, palabras de aliento, que incluso con su boca manifiesten una fe que, que sea acorde y que se conforme a las escrituras. Pero les decía que estos atributos es más para evaluarnos a nosotros que para evaluar a otros. ¿Por qué? Porque es que en últimas somos nosotros mismos lo que sabemos que hay en nuestro corazón, nosotros y Dios. Pero finalmente no sabemos qué hay en su corazón. Yo les estoy hablando de esta palabra, pero pues usted no sabe qué hay en mi corazón. Usted me conoce como el hermano Julián, pero pues, por así decirlo, de buena fe, creen que soy un hermano. Y gracias a Dios lo soy. Pero puede darse el caso pero puede darse el caso de hermanos que manifestando con su boca declaraciones de fe y sabiendo de mucha escritura y manifestando un amor aparentemente genuino, puede darse el caso de que no sea un hermano. Y lo digo porque el caso más evidente en las escrituras, que por lo menos yo he visto, está en Judas Iscariote, una persona que caminó con los seguidores de Cristo, una persona que muy seguramente practicaba todos los comportamientos, participaba de los rituales, muy seguramente iba a evangelizar. Y cuando Jesús habló de que alguien le iba a traicionar, yo siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué todos no dijeron inmediatamente, eso es Judas? No, porque muy seguramente Judas tenía un comportamiento tan similar al de ellos que incluso muchos de ellos se cuestionaron a sí mismos y ¿será que soy yo? ¿Por qué inmediatamente no dijeron, eso ya sabemos quién es? No, porque es que muy seguramente el Judas sabía camuflajear lo que realmente había en su corazón, sabía vestirse y aparentar como un verdadero creyente. Entonces, aquí más que mirar estos puntos para evaluar si el hermano verdaderamente es, pues estos puntos es para evaluar si realmente yo soy un creyente. En Juan capítulo, perdón, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. En primera de Juan capítulo 4, versículo 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Prestemos atención a eso, nadie ha visto jamás a Dios. Pero mire lo que continúa diciendo, dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nosotros como creyentes creemos en Dios. Pero mire lo que dice el texto, ninguno de nosotros hemos visto a Dios, pero solamente por el hecho de saber que está ese amor entre nosotros como creyentes, eso como, por así decirlo, eso reemplazaría el ver físicamente a Dios. Lo que dice, nadie ha visto a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, pues eso significa que Dios permanece en nosotros. Eso es como si literalmente usted estuviera viendo la obra de Dios en su vida, la obra de Dios en la iglesia. El amor entre creyentes perfeccionado en los corazones es una de las evidencias más infalibles de que Dios está trabajando en esa persona, de que Dios está trabajando en esa iglesia. Y continúa en el versículo 20 de primera de Juan capítulo 4, 12. Saltamos al 20 y dice, si alguno dice yo amo a Dios
y aborrece a su hermano es mentiroso. Dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, es inseparable el amor genuino hacia otros creyentes en la vida de aquel que dice ser cristiano. Aquel que dice ser cristiano no puede decir, soy cristiano, creo en Cristo, creo en Dios, pero no amo a mis hermanos. Yo no puedo decir, soy creyente, soy cristiano, he nacido de nuevo y a la vez aborrezco a mis hermanos en la fe. O sea, no se puede. Es imposible porque es natural en el creyente el amor hacia sus hermanos. Es simplemente se da. Incluso en muchas ocasiones no toca hacer ni mucho esfuerzo, porque es que ha sido Dios mismo el que pone ese amor en los corazones. Ha sido Dios mismo el que hace esa obra en cada uno de nosotros, que como les decía ahorita, resulta casi inexplicable como uno decir, ¿cómo amo tanto a los hermanos en la fe? Es una gran evidencia de que somos y de que eres hijo de Dios. Ahí mismo también en Primera de Juan capítulo 3 versículo 10, vamos ahí, una hojita atrás dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia, todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora, aquí hay una evidencia muy bonita, una evidencia muy hermosa, muy alentadora, de como les digo, que cuando tú sabes que ese amor es en ti, pues eres hijo de Dios, pero también hay una advertencia muy aterradora, porque también nos está diciendo el mismo texto, de que si ese amor no está en su corazón, pues no perteneces a Dios. Y si no perteneces a Dios, pues perteneces al diablo, serías un hijo del diablo, como lo dice la Escritura, de que en esto se conoce quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. El amor entre creyentes te ubica dentro de la familia de los hijos de Dios, y si no tienes ese amor entre creyentes, pues entonces estás ubicado en la familia de los hijos del diablo, como lo enseña esta escritura. Y es muy esperanzador, muy alentador, pero también es demasiado aterrador el pensar que una persona que se congrega, que manifiesta ser creyente y que de pronto pueda estar perteneciendo a esta terrible familia. Ahora, cuando hablamos de ese amor genuino, pues no solamente me estoy refiriendo a ese amor que nos lleva a querer abrazar al hermano, a querer compartir con el hermano, si bien eso se produce, estamos hablando de ese amor del que nos habla Primera de Corintios capítulo 13, que es un amor que todo lo soporta, un amor que todo lo sufre, un amor que todo lo espera, un amor que busca el bien del otro, un amor que no es jactancioso, que no se envanece. Y ese es el amor que me lleva a gozarme con mi hermano cuando él está experimentando una buena situación, pero también es un amor que me lleva a dolerme y a entristecerme cuando un hermano está pasando por una situación difícil, una situación de dolor, cuando ese hermano también está triste. Entonces es un amor que no solamente está ahí en esos buenos momentos, sino que es un amor que me lleva a sentir realmente esa misericordia por mi hermano en todo momento, experimentar y querer ayudar, porque es un amor que siempre busca el bien del otro, que no es jactancioso, que no es egoísta. Entonces, para mí es bastante bonito encontrar y bastante esperanzador saber que el amor de Dios es una prueba, una evidencia de que soy hijo de Dios, y espero que para usted también lo sea. Dice la palabra que
El Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que realmente somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo te dice en este momento, te redarguye, te muestra si realmente en ti está ese amor hacia otros hermanos. Primeramente para Dios, pero también tiene que estar ese amor hacia los hermanos, porque si no amamos a nuestros hermanos, a quienes vemos, dice la palabra que no podemos decir que amamos a Dios, a quien no hemos visto. Punto, nuestra fe tiene que ser conforme a las Escrituras. Como segundo punto, ese creyente tiene que experimentar un amor genuino hacia otros creyentes. Como tercer punto, el verdadero creyente no puede pecar. El verdadero creyente no puede pecar. ¿A qué me refiero con que el verdadero creyente no puede pecar? Bueno, pues no estoy diciendo, hago la aclaración, no estoy diciendo de que el creyente nacido de nuevo, de que el verdadero Hijo de Dios es perfecto e infalible. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el verdadero creyente no puede permanecer en una situación de pecado. Estoy diciendo que el verdadero creyente, en el momento en que de pronto llegara a caer y llegara a pecar, pues inmediatamente tiene que ser redarguido por el Espíritu Santo, porque si es un hijo de Dios, pues el Espíritu Santo mora en esa persona, en ese creyente, y el Espíritu Santo inmediatamente le va a redarguir del pecado que ha cometido. Y va a causar en esa persona una incomodidad, una insatisfacción, una situación que lo va a llevar inmediatamente a pedirle perdón a Cristo. Como dice la palabra, si alguno hubiere pecado, pues abogado tenemos en el cielo a nuestro Señor Jesucristo, el cual está intercediendo permanentemente por nosotros y en el cual tenemos el perdón de nuestros pecados. Entonces, el hecho de que un verdadero creyente, yo diga no peca, no es porque incondicionalmente no peca, no, es porque no puede permanecer en una condición de pecado. La palabra de Dios enseña de que Dios al que ama, disciplina. Entonces, si verdaderamente eres hijo de Dios y estás en un pecado o cometes un pecado, pues el Espíritu Santo te va a llevar, te va a redarguir y te va a llevar al arrepentimiento y te va a llevar a restablecer tu comunión con Dios. Y si de pronto hay una actitud de terquedad en esa persona que es un verdadero creyente, pues viene algo que se llama la disciplina de parte de Dios. O sea, si verdaderamente es un hijo de Dios, pues no va a permanecer en su pecado, porque incluso Dios mismo le va a disciplinar por su condición de pecado. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6 dice: todo aquel que permanece en él, ¿recuerdan lo que dijo Jesús ahora? Si permanecéis en mí, si permanecéis en mis palabras. Este texto dice, todo aquel que permanece en él, dice, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y ya vimos ahorita en qué consiste ese ver a Dios. Te lo repito, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y el versículo 9, ahí adelantico, amplía o explica mejor este texto, donde dice, todo aquel que es nacido de Dios, ojo esto, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. La simiente de Dios permanece en esa persona
porque si es un hijo de Dios, si es un verdadero creyente, pues ha sido engendrado por Dios, es un hijo, y el Espíritu Santo no va a dejar tranquila a una persona en su condición de pecado siempre y cuando sea un hijo de Dios. Y les pongo un ejemplo en cuanto al que no peca y el que no practica el pecado. El creyente podría ocasionalmente, y cuando digo ocasionalmente es que debería de ser rara vez, el creyente no debería estar de pecado en pecado, pero si cae, obviamente se levanta, le pide perdón a su Dios y restablece su comunión con Dios. Pero el que practica el pecado es aquel que está permanentemente en una práctica, en una condición de pecado. Les voy a poner un ejemplo. Alguien podría mirar a un creyente de años, incluso un predicador o un pastor, un anciano, alguien que realmente es un creyente y supongamos que tiene un momento de impaciencia, de ira, y en ese momento de impaciencia o de ira, de pronto lanza una palabra en un tono fuerte y llega alguien y le toma una foto a ese creyente en ese momento y con base en esa fotografía él se va diciendo, mire, el hermanito no es creyente, porque mírele ahí, mírele la cara de enojo, mírele manifestando su ira, mírele esa situación, eso no es de un creyente. Alguien podría decir eso con base en una fotografía, pero es que una fotografía capta solamente el momento de una persona. Diferente fuera si a ese mismo creyente se le hiciera un seguimiento, pero no una cámara fotográfica, sino con una cámara de esa persona 24 horas al día, en donde sí voy a poder ver es un estilo de vida en el que se va a poder ver si esa persona realmente fue simplemente un momento de un mal momento. Espero hacerme entender ahí. Una cosa es que un creyente tenga sus momentos en los que haya podido caer, necesariamente se tiene que levantar. Y otra cosa es aquel que dice ser creyente, pero está constantemente en la práctica de su pecado, sin sentirse redarguido, sin sentirse mal delante de Dios. Una cosa es aquel que no conoce a Dios y comete sus pecados, incluso podría llegar a sentir remordimiento o sentir cargos de conciencia, pero es un cargo de conciencia, un remordimiento que no te va a llevar a una nueva vida, porque en cuanto pasa ese remordimiento, pues vuelve otra vez a su comportamiento de pecado. El verdadero creyente no. El verdadero creyente se da un arrepentimiento que lo lleva a apartarse de ese pecado. Quiero que leamos también aquí en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, del 18 al 24. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Perdón, mis hermanos. Romanos capítulo 7, versículo 18, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y miren esto, porque según el hombre interior, es decir, según el hombre que ha sido renacido, según el hombre que ha sido regenerado, dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta expresión, miserable de mí,
indudablemente tenemos que experimentarla absolutamente todo creyente que en algún momento haya cometido algún pecado. Cuando un creyente ha cometido un pecado, reconoce y se duele por su pecado. Reconoce que es un miserable porque a pesar de ser un creyente, pues hay una naturaleza que todavía está en sus miembros. Y es esa naturaleza carnal que todavía le inclina y le jala a querer pecar. Entonces sucede algo muy tremendo en el nuevo nacimiento que experimenta un creyente, y es que comienza a tener esa lucha con el pecado que antes practicaba. Sucede que el pecado que antes practicaba y que disfrutaba, pues comienza a aborrecerlo, comienza a suceder algo dentro de él que lo hace sentir miserable, que lo hace sentir sucio delante de Dios cuando comete tal pecado. Y comienza a la vez a amar aquella justicia que cuando no era creyente rechazaba. Entonces empieza a haber ese conflicto dentro del creyente, un conflicto, un choque, porque, y también es algo inexplicable, que solamente lo produce el Espíritu Santo, ese pecado que antes disfrutabas ya no puedes, no puedes disfrutarlo, y que aquellas cosas justas que antes las veías como ridículas o como que no las compartías, pues comienzas a sentir amor hacia esas cosas, porque es la justicia de Dios. Yo, por ejemplo, el hecho de sentir rechazo por un chiste morboso de un compañero de trabajo, pues no necesariamente ese chiste me esté afectando a mí, pero solamente por el hecho de ser pecado, de estar cargado de pecado, pues hay algo dentro del creyente que va a llevar a rechazar ese tipo de situaciones. Y sucede algo bastante particular en el creyente, en ese aborrecer el pecado, y es que el creyente aborrece el pecado principalmente porque atenta en contra de la santidad de Dios, más que porque me pueda atentar a mí. Porque el creyente no podría juzgar o escoger entre pecado y pecado para decir cuál me gusta más o cuál me choca más, cuál rechazo de manera más fuerte o cuál no. No, para el creyente todo pecado es aborrecible, todo pecado tiene que ser rechazado, todo pecado tiene que ser aborrecido por el creyente. Y como les decía, no porque me esté afectando directamente a mí, sino porque afecta y va en contra de la santidad de Dios, en el cual yo digo que creo, porque va en contra de la santidad de Dios a quien yo amo. Entonces, como tercer punto, el creyente verdadero no puede permanecer en el pecado, no puede practicar en el pecado. No se deleita practicando el pecado, sino que al contrario, lo rechaza. Si es nacido de nuevo, usted tiene que experimentar eso en su vida. Como cuarto y último punto, el creyente verdadero experimenta un permanente crecimiento espiritual. Como cuarto y último punto, el creyente verdadero experimenta un permanente crecimiento espiritual. En Filipenses, capítulo 1, versículos del 3 al 6. Filipenses, capítulo 1, del 3 al 6, dice lo siguiente el apóstol Pablo. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. Esa palabra persuadido, el apóstol Pablo lo que está diciendo es, estoy absolutamente convencido, estoy absolutamente seguro de que si Dios comenzó en usted una buena obra, pues Él continuará trabajando en esa obra que Él ha comenzado. Dios no es mediocre como nosotros para dejar las cosas a medias. Dios lo que comienza, pues lo hace bien y lo termina bien. Entonces Pablo dice, estoy persuadido, estoy convencido, estoy seguro de que Dios comenzó una obra en usted y la va a continuar haciendo y que como consecuencia, pues en la vida de esos creyentes en los que Dios ha comenzado una obra, pues se tiene que evidenciar una transformación en esa persona. No se puede decir que una persona lleva 10, 15 años como creyente, como nacido de nuevo, y está estancado en el mismo punto. Es imposible. Porque si decimos que una persona no crece espiritualmente, su carácter no está siendo transformado a semejanza de Cristo, pues entonces estaríamos diciendo de que Dios no está trabajando en esa persona. Y si Dios no está trabajando en esa persona, pues es porque no es de Dios esa persona. Pero si esa persona le pertenece a Dios, naturalmente Dios está trabajando en esa persona y continuamente se va a ver un crecimiento, una transformación de esa persona porque lo que pensaba antes pues va a ser transformado, lo que le gustaba antes va a ser transformado, va a empezar a ver la familia con otros ojos, va a empezar a ver la sexualidad con otros ojos, va a empezar a ver la economía, el trato con las personas, el mismo pecado, va a empezar a ser transformado su forma de pensar. La palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo. Eso significa de que Dios va renovando constantemente nuestros pensamientos, acomodándolos o llevándolos a parecernos cada vez más a Cristo Jesús. Dios va transformando nuestro carácter. Dice también las Escrituras de que todo aquel que tiene esa esperanza en Cristo Jesús, todo aquel que tiene la esperanza de salvación en Cristo, todo aquel que es nacido de nuevo, dice que se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, suceden esas dos cosas, de que está Dios trabajando en esa persona, produciendo un crecimiento, pero también hay un deseo de parte del creyente por querer conocer más a Dios, por querer amarle más, por querer incrementar su fe, por querer practicar más la palabra de Dios, conocer más de la palabra. Está esa hambre constante en el creyente de Dios. Y eso es algo que, como les digo, como cada uno de los puntos que hemos tocado, es algo que solamente usted sabe si está en usted. Entonces, hermanos, iglesia, bueno, y como un último punto también aquí dentro de este crecimiento, vamos a mirar un texto que es muy conocido, está en Romanos 8:1 y dice, es muy utilizado, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, normalmente este texto es muy utilizado por los creyentes. Ese texto es muy utilizado para los creyentes para decir, ya no estamos en condenación, para decir, ahora ya no estoy determinado para la ira de Dios. Pero mire, volvámoslo a leer, mire lo que dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Aquí está involucrando el pensamiento. Aquí está diciendo, o aquí está dando una luz, una claridad de quiénes son aquellos que ya no están en condenación, porque ya están en Cristo Jesús. Entonces, leemos, y es muy esperanzador el versículo 1, de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero el versículo 5 nos dice quiénes son esos que están verdaderamente en Cristo Jesús. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Pero esto hace parte
de ese mismo crecimiento espiritual que se va dando en el creyente, en el que su forma de pensar, su entendimiento es permanentemente renovado. Mis hermanos, como les digo, no significa que sean solamente estos 4 puntos. Muy seguramente, si hacemos un estudio juicioso, encontraremos más puntos a la luz de los cuales nos podemos evaluar. Y lo más importante, no utilicemos estos puntos para mirar si el hermano es o no es creyente, sino para evaluar mi fe. Yo, cada uno de nosotros, evaluarnos si realmente mi fe se conforma a lo que está en las Sagradas Escrituras, si realmente en mí está el amor hacia los creyentes, si realmente no puedo yo practicar el pecado porque es nacido de nuevo y ya el pecado no es compatible conmigo, y si realmente se está evidenciando en mi vida un crecimiento. Y ese crecimiento no tiene que ser de que tiene que ocupar un cargo de liderazgo o de que tiene que ser visible a los ojos de la iglesia, no. Ese crecimiento se ve en que cuando conocí a Cristo ahora empieza a tener más humildad, más amor, más deseo por la palabra, más deseo por Dios, y ya los resultados los va dando Dios. Iglesia, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este buen tiempo. Espero que tengan una excelente tarde y vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Una seguridad, Señor, que no depende de mí, sino que está fundamentada, Señor, en lo que Cristo hizo por mí, muriendo, pagando por mis pecados, pero también levantándose victorioso, Señor. Te damos gracias, te amamos, Señor, y espero que tu Espíritu Santo haga una obra en los corazones a través de tu palabra, Señor. Gracias, bendito seas, Señor, bendito seas. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, mi hermano. Amén. Dios le bendiga por su palabra. Familias, amada iglesia, recordemos a los necesitados, ¿sí?